condiciones, recursos y el nicho ecológico. Hola, bienvenidos. En este video comprenderemos la diferencia entre nicho ecológico y hábitat. Pongamos atención. Finalmente, muchas de las ideas de esta serie de videos pueden agruparse en el concepto de nicho ecológico. Sin embargo, el término nicho se malinterpreta y se malutiliza con frecuencia. A menudo se usa de forma vaga para describir el tipo de lugar en el que vive un organismo, como en la frase, los bosques son el nicho de los pájaros carpinteros. Sin embargo, estrictamente, donde vive un organismo no es su nicho, sino su hábitat. Un nicho no es el lugar, sino una idea. Un resumen de las tolerancias y requisitos del organismo. El hábitat de un microorganismo intestinal sería el tubo digestivo de un animal. El hábitat de un pulgón podría ser un jardín. Y el hábitat de un pez podría ser todo un lago. Cada hábitat, sin embargo, proporciona muchos nichos diferentes. Muchos otros organismos también viven en el intestino, el jardín o el lago, y con estilos de vida bastante diferentes. El nicho de un organismo describe cómo, más que solo dónde, vive un organismo. El concepto de nicho moderno fue propuesto por Hutchinson en 1957 para abordar las formas en que las tolerancias y los requisitos interactúan para definir las condiciones y los recursos que necesita un individuo o una especie para practicar su forma de vida. La temperatura, por ejemplo, es una condición que limita el crecimiento y la reproducción de todos los organismos, pero diferentes organismos toleran diferentes rangos de temperatura. Este rango es una dimensión del nicho ecológico para un organismo. La figura en la parte A muestra cómo las diferentes especies de plantas varían en la dimensión de temperatura de su nicho. Pero hay muchas dimensiones de este tipo para el nicho de una especie. Su tolerancia a varias otras condiciones, como humedad relativa, pH, velocidad de viento, flujo de agua, etc. Y su necesidad de diversos recursos, como nutrientes, agua, alimentos, etc. Claramente, el nicho real de una especie debe de ser multidimensional. Es fácil visualizar las primeras etapas de la construcción de un nicho tan multidimensional. En la figura parte B, se ilustra la forma en que dos dimensiones de nicho, temperatura y salinidad, definen juntas un área bidimensional que es parte del nicho de un camarón de arena. Tres dimensiones, como la temperatura, el pH y la disponibilidad de un alimento en particular, pueden definir un volumen de nicho tridimensional, figura parte C. Es difícil imaginar e imposible dibujar un diagrama de un nicho multidimensional, más realista. Técnicamente, ahora consideramos que un nicho es un hipervolumen n-dimensional, donde n es el número de dimensiones que componen el nicho. Sin embargo, la versión tridimensional simplificada captura la idea del nicho ecológico de una especie. Está definido por los límites que limitan dónde puede vivir, crecer y reproducirse, y es muy claramente un concepto más que un lugar. El concepto que se ha convertido en una piedra angular del pensamiento ecológico, como veremos en videos posteriores. En resumen, el hábitat es el lugar donde vive un organismo o especie, mientras que el nicho ecológico es un concepto que expresa los requisitos de condiciones y recursos que necesita un organismo o especie para vivir. El nicho ecológico puede expresarse como un hipervolumen de n dimensiones, donde cada dimensión representa el rango de una condición o recurso en el que puede vivir dicho organismo. Entender las condiciones y recursos
que ocupan las especies de interés agrícola, así como las especies asociadas a estas, como las malezas, las plagas, las enfermedades, es fundamental para el agrónomo al diseñar y manejar agroecosistemas de cultivos o de animales.